Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una emisión más conmigo, con Alberto Cervantes, donde estoy muy contento de que estés oyéndome, que estés viéndome, donde quiera que estés, siempre lo digo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en este continente, en otro continente, donde quiera que sea, pero que llegue la información a ti. Entonces estoy bien contento de que estés acompañándome. Gracias. Y bueno, por supuesto que te voy a repetir una y otra vez que si me haces el favor de suscribirte a mi canal de YouTube, será padrísimo. Y bueno, pasando a otro tema, hoy estoy muy contento porque me está acompañando una maestra, porque ella fue mi maestra, sigue siéndolo, y desde Perú está con nosotros Gina Choque Mexicano. Ella es nada más, fíjate nada más, para que es instructora de registros akáshicos y es también hipnoterapeuta de regresiones a vidas pasadas, lo cual, nada más por los nombres, pues ya está maravilloso de poder saber más de ella. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Hola, querido Alberto, muy contenta de estar aquí contigo en esta entrevista que va a ser pues, de mucho aprendizaje quizás para muchas personas que tengan al alcance esta información tan importante que tiene que ver justamente con los registros akáshicos y que les pueda ayudar en su crecimiento espiritual. Sí, a mí se me hace, bueno, se me hace padrísimo primero que hayas aceptado que estemos aquí los dos en este sistema de Zoom, que acerca almas, acerca países y continentes y está enorme. Y fíjate que está padrísimo tenerte porque vas a ayudarme a despejar dos dudas importantísimas. Y seguramente para muchas personas que nos están oyendo también despejará muchas preguntas. Y una es los registros akáshicos y la otra es las vidas pasadas, que vienen de la mano, tú lo manejas, pero a mí me encantará saber cuáles son los registros, en qué consisten, en qué me benefician y, por otro lado, las vidas pasadas, hasta dónde puedo llegar, en qué consiste una terapia y en qué me puede ayudar. Si es que yo llego a ver o me contacto con Gina Mexicano, ¿qué estoy y qué le puedo pedir? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Qué me le puedo comentar acerca de mi vida? ¿Y cómo puedo yo asesorarme o puedo yo tener la ayuda de Gina en estos puntos? Bien, los registros akáshicos son los registros del alma, los archivos, ¿sí? Entonces, estos archivos del alma son atemporales, han existido a lo largo de nuestra existencia en este plano y de hecho va a seguir existiendo. Entonces, los archivos akáshicos eh, almacenan toda esa información de las experiencias vividas, de hecho, no solo de los seres humanos, sino también de toda la materia, de toda la existencia, de todo en cuanto existe en el espacio. Entonces, nosotros utilizamos los registros akáshicos para poder obtener información trascendental acerca del alma, para saber de dónde venimos, cuáles han sido nuestros procesos vividos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces, en base a esas respuestas podemos tomar mejores decisiones, podemos conocernos mejor a nosotros mismos. En este caso, yo como facilitadora de registros akáshicos me encargo de poder transmitir esta información que yo puedo canalizar de los registros akáshicos de la persona que lo necesita para poderle facilitar esa información. Y de hecho, no solo los canalizadores o las personas que hayan recibido una iniciación pueden recibir esta información. De hecho, todos lo podemos recibir, solo que quizás hay personas que no tienen el canal activado o que tienen tantos bloqueos que no les permite recibir información de sus propios registros. De hecho, a lo largo de la historia se ha hablado mucho acerca de los registros akáshicos. En algunas culturas se le ha llamado
la Biblioteca Universal, la memoria fotográfica de Dios, se le ha llamado también la Gran Biblioteca Universal, los archivos del universo, también el libro de la vida, ¿no?, del cual se habla en la Biblia. Entonces, ha existido desde siempre. Y que hoy en día los registros akáshicos están entrando, digamos que con mucha fuerza en los tiempos actuales, porque la gente necesita respuestas, la gente está empezando como a despertar, está empezando a cuestionar esta realidad y a darse cuenta que quizás somos más que simples humanos que existen para subsistir, para sobrevivir. Entonces estamos abriéndonos a una nueva realidad. Y parte de este despertar es justamente reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Así que los registros akáshicos justamente nos permite acceder a este tipo de información que tiene que ver también con vidas pasadas, qué experiencias de vida he tenido y qué cosas yo necesito sanar de vidas pasadas. Entonces, cada persona, de hecho, cada registro akáshico de cada persona es como un universo único y diferente. Inclusive, nosotros como facilitadores podemos conocer esa información y aprender muchísimo, ya que conocemos un poco más la esencia divina de esa persona. Por eso para nosotros es como un honor, es un placer poder estar al servicio de la luz y de la fuente en esta maravillosa misión de transmitir esta información. Así es, querido Alberto. Wow. A ver, tocaste dos temas acá. Es canalizar. Tú eres una canalizadora de esta información que te llega. Y entonces tú como canal a mí me dices qué pasó con mi alma en otro tiempo. ¿Es así? Claro que sí, así es. Podemos acceder a ver cualquier tipo de información siempre que sea para el bienestar de la persona. Así es. Perfecto. Ahora, tú dices que los registros akáshicos los tiene una persona, pero también hay registros akáshicos, me imagino, y te pregunto, de un animal, de algún elemento físico que esté en esta tierra, o solamente de las personas. En realidad podemos abrir registros a toda la materia, a toda la existencia, ya que todo lo que existe está basado en energía del éter, ¿no?, que es el aliento de la creación de Dios. Entonces el éter está en toda la materia, ya sea que podamos verla o que no. Entonces donde esté el éter, sí o sí, esta pequeña partícula de energía va a dejar un espectro, ¿ya? Hasta el viento o la brisa más suave que podemos sentir deja un espectro de energía, y ese espectro de energía es como que se va subiendo a esta gran nube, por decirlo así, que son los registros akáshicos. Entonces, toda la existencia deja este espectro de energía al cual nosotros podemos acceder con esta gran herramienta. Así es. Ahora, tú accedes a los registros akáshicos a partir de una meditación que tienes con tu paciente. ¿Así funciona? Sí, en parte, pero básicamente lo que hace que los registros akáshicos funcionen es la intención, tener la intención clara, y mientras más pura y amorosa es la intención, más profundamente podemos acceder a la información de los registros akáshicos. A ver, ahora explícame cómo funciona esto de la intención. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se da? Y vamos a ver que Humberto Cervantes, que es mi compadre, llega con Gina y dice, a ver, Gina, pues yo estoy muy interesado en tener una lectura de mis registros akáshicos. ¿Qué sucede y qué va a encontrar Humberto Cervantes? Bien,
Para hacer una lectura de registros akáshicos, la persona prepara previamente un listado de preguntas, ¿ya? Entonces, en base a ese listado, que normalmente se realiza debido a las cuestiones, a los malestares que Humberto, en este caso, desea sanar. Pueden ser a nivel familiar, a nivel afectivo, a nivel laboral o a nivel espiritual. Entonces, también a nivel físico. Entonces, según a estas preguntas, yo voy a profundizar y voy a canalizar la información. Por ejemplo, si Humberto tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, y por más que ha intentado sanar este dolor, esta dolencia no lo ha logrado, con registros akáshicos podemos llegar al origen de esa enfermedad, de ese dolor o de ese problema, de ese bloqueo que está experimentando actualmente. Y muchas veces podemos encontrar que quizás el origen viene de la infancia, quizás del vientre materno o de vidas pasadas. Entonces, en registros akáshicos encontramos el punto de origen y le ayudamos a comprender a Humberto qué es lo que lo está originando y de qué manera puede soltar o trascender esa experiencia para poder superar ese dolor, ese malestar. Wow, mira qué interesante. Ahora, yo ya, bueno, ya llegó mi primo con las preguntas, entonces ya llegué, bienvenido, ¿cómo estás? Llega a tu lugar, o puede ser seguramente por línea también se puede hacer. Claro que sí, Ok, en línea entonces, también. ya aquí mi primo tiene las preguntas, aquí están sus preguntas. Y entonces, ¿qué sucedería después? ¿Cómo me tendría que preparar yo para que esta sanación, esta información que va a ser dada a ti, que va a ser canalizada a partir de mi energía que llega a ti, cómo, cómo yo preparo para que esta pues, información que seguramente nace de mí, te llegue a ti limpia? Es decir, ese día yo no tendría que haber tomado licor, no tendría que, me imagino que hay ciertas características que deberíamos de tener para que el registro y para que la lectura a ti te llegue más limpia. Supongo, no sé, tú instrúyeme. Muy bien. Principalmente nosotros que canalizamos, debemos tener justamente bien claro cuál es nuestro propósito. ¿Por qué yo voy a abrirle registros a esta persona? Y normalmente cuando yo misma me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? Hay una voz que nace de mi interior y me dice, es por amor. Y digo, sí, es por amor, porque sé que yo al ayudar a mi prójimo, me estoy ayudando a mí misma. Entonces, es el amor el principal impulso para poder hacer una lectura de registros akáshicos. Ahora, lo que yo necesito justamente es tener la intención de ayudar a esta persona, de colaborar en su proceso. Sin embargo, por ejemplo, si yo tuviera una intención egoísta, por ejemplo, si yo quisiera sacar información de esta persona, ya sea para manipularla o para tener algún tipo de beneficio personal, entonces simplemente no podría acceder a los registros de la persona, ya que los registros akáshicos tiene guardianes, tiene maestros que lo custodian. Entonces son guardianes y seres de luz de jerarquías celestiales muy elevadas, ¿no? Estamos hablando de arcángeles y de maestros ascendidos. Entonces estos maestros son como una especie de filtro que no van a permitir que ningún ser o entidad de baja vibración pueda acceder a esta dimensión, ¿ya? A esta dimensión tan elevada, porque los registros akáshicos corresponden a la quinta dimensión en adelante. Y por ese motivo, para que uno pueda acceder, tiene que tener pureza en el corazón y también, como les dije, esta intención clara de por qué estoy ingresando. Ya que si yo lo hiciera por curiosidad, a ver qué fue mi vida pasada, o lo hago como a modo de broma, ¿sí? Sin tener respeto hacia los maestros,
simplemente no voy a poder entrar, ¿ya? Entonces, eso sería lo peor que va a suceder, que no voy a poder accesar. Respecto a si hay algún tipo de restricciones, en realidad se trata de mantener una buena salud, ¿sí? Mantenerse equilibradamente a nivel emocional, evitar bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia que puede generar alguna distorsión de conciencia, ¿no? No puedo consumir tabaco, alcohol y ningún tipo tampoco de plantas sagradas, ¿ya? Algo que no afecte mi conciencia de ningún modo. Ya. Así es. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo y cómo empezamos a abrir como una brecha donde empezamos a encontrar a los guardianes de tus registros, a seres divinos, ángeles, arcángeles, ¿no? Que están resguardando este libro que está dentro de la Biblioteca Universal de Conciencias y de Almas, ¿no? Ahí, según lo que yo tenía entendido, todos tenemos este libro de nuestros registros akáshicos en una gran biblioteca, podríamos, en sentido figurado, así se maneja, ¿no? Donde tú llegas y me encantaba a mí la figura de, me da el libro de Humberto Cervantes que está en ya yo ves con el registro, ¿no? A37, el libro 24, en la fila 54, el color rojo. Y ahí se van para el libro, ¿no? Porque me Así. imagino como hay millones de libros, ¿no? Y tú estás encontrando exactamente por el nombre, por la fecha de nacimiento y por otros elementos Así que es. tú vas encontrando, pues dónde están estos registros. Y viene la lectura, ¿no? Así es. Por eso es importante las preguntas, ya que un alma por sí sola puede tener muchísimas, infinitas experiencias de vida. Y si yo accedo sin ningún tipo de pregunta, voy a perderme en tanta información y me Claro. va a llegar tanta información que no voy a saber a cuál prestar atención. Entonces, por eso es importante hacer una pregunta específica para poder descargar esa información determinada para ese caso. Ok. Así es. Ahora, ¿a quiénes les resulta bien tener un estudio de sus registros akáshicos? ¿Y por qué? O sea, dime, ¿qué personas son las que constantemente, qué edades, no sé, qué sexos, te están buscando para tener un encuentro o una lectura de sus registros akáshicos? Muy bien. De hecho, respecto al tema de edades, mm, todo tipo de persona en realidad, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, personas que tienen las características de conocerse mejor a sí mismas, personas que desean activar, potenciar sus dones, sus talentos, personas que desean conocer más a profundidad el origen, la raíz de sus problemas y cómo pueden superarlo, ¿ya? Y también personas que desean recibir algún tipo de orientación respecto a algún aspecto de su vida. Entonces, estas personas que buscan estas respuestas, pues son las personas más indicadas para poder acudir a una sesión de registros akáshicos. Fíjate, me estás diciendo que, bueno, otra vez me das información que podemos ir desmenuzando, ¿no? Entonces, personas que están entrando a un nivel espiritual, que se están reencontrando con su ser y que quieren saber qué hay más de ellos, que no conocen y que están en la puerta para poderse abrir y reencontrarse a nivel espiritual, con estos dones que todos tenemos, que bueno, finalmente todos estamos, bueno, quienes están en el nivel espiritual están tocando la puerta para ver qué dones se les han otorgado y así beneficiarse y beneficiar al prójimo. Así funciona. Así es. Sobre todo, todas aquellas personas que estén buscando hacer cambios importantes en su vida. Cambios importantes en su vida, exacto. Y estos cambios se van en función de su vida
material, es decir, en esta 3D o a nivel espiritual? ¿A qué nivel están buscando? ¿O a cualquier nivel? Bien, de hecho, el trabajo en registros akáshicos afecta a todos los niveles, ¿ya? Desde el espiritual al físico, porque todo lo que sucede con el alma al final termina proyectándose a los demás cuerpos y podemos verlo en nuestra realidad, ¿no? Como decimos nosotros, todo aquello que vemos en nuestro entorno, todo aquello que vemos en el exterior es simplemente un reflejo de lo que nosotros estamos experimentando, de lo que en realidad el alma ha vivido. Entonces, en base a esas experiencias, nosotros vemos la realidad afuera. Hay personas que ven que el mundo está mal, hay personas que ven que la vida es injusta y tiene este tipo de percepciones que básicamente lo que nos da a entender es que son cosas que necesita sanar en el alma, ¿sí? Que necesita encontrar estas respuestas, que necesita trascender esas experiencias dolorosas que le llevan a ver la vida quizás de una manera injusta, de una manera dolorosa. Entonces se trata de encontrar la raíz, qué es lo que está generando que tú veas el mundo de esta manera, emitiendo esta clase de juicios. Entonces, una lectura de registros akáshicos es como conectarte con la esencia divina, con esa conciencia que te ayuda a comprender que todos estamos conectados, todos estamos conectados. Entonces, todos somos proyecciones de nosotros mismos, todos proyectamos lo que somos en el exterior. Entonces, el hecho de sanar masivamente, algo que está ocurriendo actualmente, como una sanación masiva, nos está ayudando a crear nuevas realidades, a tener una perspectiva diferente respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando uno siente algún tipo de rechazo hacia algo del exterior, ya sea político, ya sea religioso o de cualquier índole, significa que hay algo en mí que no me gusta, no estoy a gusto por quien yo soy. Siento quizás que el amor incondicional que me tengo a mí mismo necesita desarrollarse más, porque cuando el amor incondicional se desarrolla plenamente, tú ves con esos mismos ojos amorosos al exterior, proyectas ese amor afuera y los juicios desaparecen. Entonces, para mí ese es el propósito, ayudar a ver a la persona que las soluciones, que la raíz de todo está dentro de sí, que no tiene por qué seguir perdiendo energía enfocándose afuera. Así es. ¿Me podrías platicar alguna, no sé, alguna terapia que tuviste donde te impresionó el resultado o tuviste algo que no te imaginabas y que, bueno, es una experiencia que puedes contar? Claro, la experiencia que recuerdo ahora es una experiencia reciente de hace 2 semanas, Ok, pues porque tengo, digamos, una memoria que no recuerdo cosas de mucho atrás. no pasa nada. Y bueno, fue el caso de una doctora ya que acudió a hacer una sesión conmigo. Ella es una médico y resulta que ella me cuenta que tenía problemas al hablar en público. Ella era una mujer preparada, tenía el conocimiento, sin embargo, al momento de presentarse ante el público, ante sus colegas, dice que se le cerraba la garganta, no podía hablar, la voz le temblaba, entonces se ponía muy nerviosa y eso le traía dificultades en torno a su carrera. No le facilitaban desenvolverse como ella realmente quería. Entonces, dentro de registros akáshicos, yo al abrir sus registros en base a esta pregunta, vi automáticamente una gran plaza circular rodeada de tribunas donde había gente, mucha gente, parecía un coliseo, y ella estaba sobre una plataforma de madera y tenía una soga atada al cuello. Y la gente gritaba, así como cuélguenlo, mátenlo, y yo lo vi como hombre. Y resulta que sí,
en esa experiencia, ella, siendo un hombre, murió ahorcado. Entonces, en ese momento yo pregunto a los maestros, maestros, ¿por qué me mostraron esta experiencia? ¿Verdad? Porque no solo se trata de decirle, oye, moriste ahorcada. Claro. Ya, ¿y cuál es el propósito, no? No arruinarle más la vida, sino ver el propósito detrás de esa experiencia. Entonces los maestros me dijeron que ella en esa vida, siendo hombre, murió ahorcado porque era rebelde. Es decir, él no se acogía a las normas de esa realidad, de ese contexto, porque eran muy injustas. Eran leyes que dividían a la gente, eran leyes que buscaban como dominar y someter a las personas, y él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, él, al alzar su voz en protesta, fue atrapado por las autoridades de ese tiempo y fue ahorcado frente a miles de personas como ejemplo para que dejen de reclamar, para que la gente calle, ¿ya? Pero cuando él murió ahorcado, el alma de esa persona había asumido el fracaso, había creído que ese final era como un fracaso, que él no logró nada. Sin embargo, los maestros me dijeron, él asumió un fracaso, asumió culpa, sin embargo, no fue un fracaso, ya que sirvió de inspiración. Todo lo que él hizo antes de ser ahorcado fue como un punto de partida importante para las nuevas generaciones. Y gracias a ese valor que tuvo en esa vida, posteriormente se lograron cambios importantes en esa sociedad. Entonces, al yo darle a entender el propósito detrás de esa muerte trágica, ella pudo comprender mejor. ¿Y sabes lo que me dice? Me dice que ahora entiendo por qué me duele el cuello. Yo tengo problemas con la parte cervical. Me he hecho revisar con mis colegas, me he hecho muchos exámenes y nadie me explica el por qué siento tanto dolor en el cuello. Anda. Era algo que no me había comentado anteriormente, pero te das cuenta que todo está como conectado, relacionado, ¿no? Al tema de la muerte traumática. Entonces, es así cuando la persona, al saber el origen, nosotros le ayudamos a comprender y a liberar esa experiencia, comprendiendo de que fue algo necesario y que el alma nunca se equivoca, ¿ya? Todo lo que le ocurre al alma, es decir, a la persona, ocurre con pleno consentimiento del alma. El propósito del alma es vivir experiencias a través de las cuales va a generar sabiduría, aprendizaje. Es la única manera para que el alma pueda evolucionar. Y esta ley se aplica a todo, a la energía misma. La energía está en constante movimiento, en constante transformación. Nunca se queda quieta. Y como el alma es energía, de la misma manera, siempre va a buscar experimentar todo tipo de vivencias. Por eso decimos que todo proceso es respetable, todo proceso. Wow, Así. qué interesante. Y bueno, pues mira, es que aquí se conjuga y estás tocando un punto importante y que tiene que ver con tu presentación, que son las vidas pasadas, ¿no? O sea, tú viste a esta Así. persona en este coliseo donde está pasando. Entonces, aquí estamos hablando de los registros akáshicos y de una vida pasada que le sucedió a Así. esta persona. Entonces, tú como lectora y canalizadora puedes tener la posibilidad de tener esta información para que a la persona que está consultándote le lleguen, pues le caigan los 20, ¿no? Sepa por qué sucedieron estas cosas y a partir de ahí, pues actuar en consecuencia, donde tú seguramente le darás algunos lineamientos para que pueda sanar estas experiencias. Así sucede. Así es. También en registros akáshicos, cuando nosotros hacemos una apertura, estamos canalizando energía de amor en su más pura esencia. Y ya el hecho de abrir nuestros registros o los registros de esa persona implica que esta persona se está abriendo a ese amor incondicional.
es a ese amor puro, que por consecuencia siempre va a traer sanación, alivio, claridad y apertura de conciencia en la persona. Así es, Wow, Alberto. qué interesante, se me hace maravilloso. Ahora, voy a darle un volteón a todo esto, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo te interesaste en registros akáshicos? ¿Cómo te encuentras y encuentras que tú eres una persona que puede canalizar esto? ¿Y en qué punto estás ahorita? ¿Y a dónde quieres llegar? Listo. Bien, Alberto. Bueno, de hecho, todo este proceso espiritual mío comienza más conscientemente hace 4 años. Al yo quedar embarazada, empecé como a buscar sanación, ya que había vivido tantas experiencias que no quería que mi hijo pues recibiera todos esos condicionamientos familiares. Entonces busqué sanación y encontré el camino de regresiones a vidas pasadas. De hecho, mi sueño era que alguien me haga una regresión. Dije, ¿habré tenido vidas pasadas? ¿Será que habré sido, no sé, alguien importante alguna vez? ¿Será que algún día habré tenido mucho dinero? Entonces eran cuestiones que me llevaban a investigar un poquito más el tema de vidas pasadas y resulta que tuve la oportunidad de no solo realizarme una sesión de hipnosis, sino también de aprender la técnica. Eso sobrepasaba todos mis límites de ese entonces, ¿verdad? Entonces inicié con muchas dudas, inicié como con poca confianza, porque en realidad solo creía que los grandes maestros, grandes seres humanos podían hacerlo. En el camino, a través de las experiencias, vi que no era así, que esta herramienta era algo tan sencilla y que podía aprenderla cualquier persona que realmente deseara hacerlo. Tuve experiencias maravillosas, increíbles de vidas pasadas, que inclusive hoy en día ya estoy subiendo a la plataforma de YouTube para el aprendizaje de más personas. Experiencias de conexión con vida extraterrestre, cómo la fuente se manifiesta a través de las personas, vidas pasadas muy interesantes que podemos escuchar para poder aprender cómo es que funciona esto del karma, por qué se presentan las vidas pasadas, porque no todos pueden recordar vidas pasadas, ¿sí? Siempre hay un propósito detrás de lo que ocurre. Es así que después del tema de las regresiones, se me presenta la oportunidad de poder canalizar registros akáshicos. Entonces yo en ese momento vi a los registros akáshicos muy arriba y dije, ¿será que yo puedo canalizar? Entonces dije, si pude hacer regresiones, pude lograrlo, hice cientos de sesiones, ¿por qué ahora no puedo canalizar registros akáshicos? Le pedí a mis maestros de corazón que yo me entregaba y que estaba dispuesta a hacer lo necesario para poder hacerlo. Y pasé un proceso así muy fuerte de purificación, sí, bastante. De hecho, para lograrlo, se generaron muchos cambios en mi vida, muchos cambios para que yo pudiera estar más centrada, más conectada y poder recibir esta gran herramienta. Ni bien me lo facilitaron, yo lo capté de inmediato. Yo no entendía cómo ni por qué, pero estas herramientas espirituales se me daban tan bien como si ya lo hubiera realizado en vidas pasadas. De hecho, con la hipnosis pude ver que en vidas pasadas, en algunas, fui chamán, fui curandera. Entonces, algo que fui descubriendo después fue que viví en civilizaciones mucho más antiguas y que tuve roles muy importantes y que estas iniciaciones que yo había recibido actualmente en registros akáshicos, yo ya las había recibido en vidas pasadas. Oh, Entonces, ahora sé que debo recordar que quizás no hay mucho que aprender, pero necesito recordar toda esa sabiduría, esa conexión con estos maestros ascendidos, con estos seres de otras dimensiones
que hicieron iniciaciones conmigo y con los cuales yo me he comunicado en vidas pasadas y que curiosamente hoy en día se están volviendo a comunicar conmigo a través de registros akáshicos y a través de mis pacientes, de mis consultantes en hipnosis. Entonces, ¿dónde estoy ahora? Yo siento que cada vez que aprendo algo, veo que me falta mucho todavía por recordar, por aprender. Mi propósito ahora es compartir con la mayor cantidad de personas estas herramientas que les van a poder permitir recordar quiénes son. Así como yo, antes yo me sentía un ser humano más común y corriente que tenía que sobrevivir, que tenía que ser alguien en la vida, como dicen aquí. Sin embargo, ahora sé que ese solo era el comienzo, que hay algo mucho más grande que tiene que plasmarse hoy en día en esta realidad. Ahora soy consciente que soy parte de una gran red de luz que está ayudando a traer nuevamente el equilibrio y la armonía que la Tierra necesita. Así es, querido Alberto. Qué padre, qué interesante esto que me estás diciendo. Y mi pregunta sería ahora, ¿cuál sería por ponerle nombre, consejo, algún mensaje que a ti te gustaría darle a la gente que nos está oyendo, que te viene, que posiblemente podrías estar canalizando incluso para las personas que se quedaron aquí y que se quedaron seguramente por algo? Y en este momento estamos haciendo el clic de que entenderán por qué se quedaron. Así es, Alberto. Yo creo que las personas que se quedaron hasta aquí justamente quieren recordar quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Y como he descubierto hasta ahora por experiencia propia, todo está absolutamente conectado. Ningún detalle puede pasar por alto. Todo el universo nos está hablando constantemente a través de distintas señales, aunque a veces no lo querramos ver. Entonces, las personas que están escuchando esto, según los maestros, también han recibido ya iniciaciones, han recibido instrucciones que hoy en día el alma quiere recordar, quiere que la mente ordinaria recuerde, porque el alma lo recuerda todo, solo que nuestra mente humana, muchas veces se cierra, ¿ya? Por miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si yo podría explorar en una máxima potencia mis capacidades? Eso a la gente le da miedo, ya que nos han enseñado a ser normales. Sin embargo, no siempre hemos sido así. En culturas anteriores, el ser humano tenía muchas más facultades, muchas más capacidades y muchos más alcances que hoy en día inclusive no vemos. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de tecnología que ahora yo no veo, de tecnología que puede modificar la materia, que puede sanar, restaurar y regenerar las células. Yo lo recuerdo. Entonces digo, si esa tecnología existiera hoy en día, no habrían enfermedades. Hay algo en mí que reconoce esa tecnología. Y también en el tema del crecimiento de plantas, a veces yo tengo recuerdos de cómo yo con las manos hago que una planta crezca en cuestión de minutos. Entonces, y ahora yo me miro y digo, ¿y dónde están esos poderes? Necesito activarlos, necesito recordar. Y el ser humano justamente está en ese proceso de activar todo su potencial para ser nosotros mismos en base a nuestra esencia divina y no en base a creencias, ideales, políticas, religiones, porque eso solo limita nuestra capacidad y nuestro potencial. El camino de registros akáshicos es un camino de libertad. Independientemente de la religión que uno tenga, registros akáshicos son amor incondicional.
Así es, querido Alberto. Wow, qué padre, qué lindo. Gina, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo yo si estoy en otro país, en Europa, en algún lugar, me conecto contigo, genero una cita? ¿Cómo sucede esto? Listo, Alberto. Sí, de hecho yo llevo agendando sesiones virtuales. En las redes sociales estoy en Facebook como Healing Love International, es decir, Healing Love International. Y Okay. también en el canal de YouTube pueden encontrarme como Gina de Healing Love. Ahí subo el contenido de las sesiones que llevo realizando y de hecho les va a encantar. Hay mucha información valiosa que los consultantes pues también van canalizando a través de este proceso. Wow, Así es, querido Alberto. qué padre, qué lindo, qué grata información y suficiente para tener un panorama, pues un marco teórico de lo que es, un marco muy importante, donde al menos en breve nos estás ubicando qué son los registros akáshicos. Evidentemente hay muchísima información que podríamos ir viendo punto por punto, porque bueno, esto no es solamente, esto es como nada más una embarradita de la pintura, pero bueno, hay muchísimas cosas más. Y bueno, también con vidas pasadas, que también tiene una unificación y que también haces. Entonces, bueno, pues ya espero vernos en un momento, en otro momento, ¿no? Para ver vidas pasadas. Simplemente hoy, pues yo te quiero agradecer el tiempo que tuviste para conmigo, para con todos los que estamos aquí, darnos la información así, ahora como dicen a bote pronto, cómo va, y verdaderamente suficiente para tener pues todo esto muy claro. Yo te agradezco. ¿Algo que quieras añadir, Gina? Bueno, yo también siento mucha gratitud y de hecho los maestros me dicen que, de hecho desde el inicio, Alberto, me dijeron, tú lo conoces, tú lo conoces, ha sido como un hermano tuyo y sí, o sea, siento esa hermandad y es como que me dicen, Alberto también necesita recordar. Por supuesto. Por supuesto. Bien, Alberto. Gracias. Te agradezco Gracias por la mucho invitación. y gracias a todos ustedes que estamos aquí y que estuvieron con nosotros. Esperamos verles nuevamente en otra emisión y bendiciones para todos. Cuídense muchísimo. Gracias, Gina. Gracias a todos. Bonita tarde, noche, mañana para quien esté. Hasta luego. Gracias. Muchas Cuídense mucho. Bendiciones.